mucha gente cree, especialmente la gente de Fixed Mindset, que uno es bueno o malo, que el comediante nace o simplemente no es chistoso. O sea, que nace siendo chistoso o no es. Y si tú me vieras mis videos del 2014, tú dirías, bro, no vuelvas a hacer esto en tu vida. Eres pésimo. ¿Qué estás pensando estar en un escenario? Pero lo que la gente no entiende es que los juegos que son más importantes de jugar en la vida son los juegos infinitos. Hay juegos finitos e infinitos, ¿no? Los finitos son los que tú sabes quiénes son los jugadores. Hay reglas determinadas como el fútbol. Son 22 jugadores, 90 minutos y el que mete más goles gana. Punto. Pero los juegos infinitos... Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas. Mediante entrevistas auténticas y cercanas, exploramos cómo han superado obstáculos, redefinido sus caminos y han alcanzado sus metas, porque Marica sí se puede. Esteban, yo sé que ahí te conoce demasiada gente, o sea, tienes muchísimos seguidores, tienes mucha gente, pero también este programa sé que va a llegar a personas donde de pronto quieren conocer o quieren saber un poco más allá de quién es Stefan Dyer y un poco de su historia. Entonces, para llegar al punto de este comediante tan exitoso y todas las renuncias que tuvo que hacer en su vida para llegar a donde está, empecemos de los orígenes, empecemos desde quién es Stefan Dyer y de dónde nació. Yo sé que lo has mencionado en muchas partes, en muchos de estos episodios, pero ahorita vamos a contar la historia y la versión desde Marica Si Se Puede. Pues yo nací en Costa Rica en el 87. Mis papás son peruanos, no, mi familia es peruana. A los 6 años se divorcian mis papás y mi papá se muda a El Salvador, donde se casa con mi madrastra y tengo 2 hermanas salvadoreñas. Como a los 10 años me voy a vivir yo a El Salvador y ahí empieza un poco mi etapa de inmigrante. Eh, Aunque fue mi primera vez mudándome de país, a los 10 años a El Salvador, igual yo crecí en un contexto inmigrante porque mis papás eran peruanos en Costa Rica y hasta muchos años después yo dije, ve, como que yo siempre he sido inmigrante, nada más que nací en Costa Rica, pero mi hogar no era costarricense, era peruano. Todos los amigos y todas las fiestas y todos mis papás eran con otros amigos peruanos, con hijos que habían nacido en Costa Rica, pero de hogares peruanos igual que yo. Mis 2 hermanos mayores nacieron en Perú, pero cuando nos vamos a Costa Rica, pues yo nací ahí unos años después. En el 97, 98 me mudé a El Salvador. Luego ahí hago 4 años de secundaria y en el 2002, enero, me mudo a México por el trabajo de mi papá. Ahí me acuerdo de haber estado año y medio en la prepa, como en high school, entrando a high school, digamos. Me acuerdo que vi el Mundial del 2002, Corea-Japón en México, con varicela. Perfecto, weón, porque no pude ir a la escuela, tenía varicela, me vi todo el Mundial en cama. Puta, delicioso. Qué belleza de enfermedad. Una locura. Y este primer mundial que había visto yo en mi vida de Costa Rica en un mundial, entonces lindísimo. Bueno, desde México, pero luego yo siempre fui como muy responsable en la escuela y muy aplicado. Y siempre me gustaron los deportes, especialmente el fútbol. Y estaba obsesionado con el fútbol, jugando muchísimo en la escuela, en el América. Y justo me habían invitado a las fuerzas básicas del América cuando por academia, o sea, por notas y por deporte, me salió una oportunidad de irme a un internado en Quebec, en Sherbrooke, a 2 horas de Montreal. Un internado, una escuela internacional carísima. Me dieron una beca mínima, que era, o sea, era mínima, pero era como que después nos dimos cuenta que era la más grande de todo el colegio, pero igual era carísimo. Mis papás tuvieron que hacer un gran esfuerzo para darme esta oportunidad de ir porque era un paso para mí importante en mi carrera y en mi educación, en mi formación y eventualmente la visión de mi papá y mi madrastra siempre fue como la educación primero y ojalá, si todo sale bien, algún día convertirme canadiense en un país de primer mundo, ¿no? Ujú. Entonces, a los 15 años me fui solo a Montreal, a Quebec, a Sherbrooke,
y luego ahí hice 10º, 11º y 12º. Gané varios premios, el mejor jugador de fútbol, de rugby, que empecé a jugar también. Era como el scrum half, que es como el número 9, como el quarterback, que es el Ujú. más chiquito del equipo, pero es como el que tiene que pasar la pelota, ¿no? Y como rugby también tiene un elemento de patear, y yo jugué mucho fútbol, entonces eso me ayudó mucho. Luego me fue muy bien ahí y me aceptaron luego en la Universidad de Toronto. Esteban, voy a empezar una Ajá, pequeña ajá. interrupción ahí antes de que hablemos de la Universidad de Toronto. Vámonos un poco atrás a esa etapa de la infancia, porque Sí, sí, sí. por lo que estoy escuchando en estos momentos es una transición de diferentes culturas, de diferentes Sí. países, estando, o sea, siendo costarricense, de familiares peruanos, luego Salvador, luego México, luego Canadá. ¿Qué fue lo que más te pareció más difícil durante todo ese proceso de estar cambiando de país en país, dejar tus amigos, dejar tu comida, dejar esa parte de la cultura? ¿O realmente crees que te sentías como poco identificado en particular con una cultura en específica? Yo siempre he sido sumamente constante y disciplinado y adaptado. Entonces, esa es mi mayor fortaleza, digo yo, Ujú. mi disciplina y adaptarme a todos los lugares. Ahora, no deja de ser súper difícil tener que despedirte de tu mamá, de tus hermanos, para irme a vivir con mi papá y mis hermanas y mi madrastra. No deja difícil de cambiar de escuela cada vez, cuando finalmente ya estás haciendo Adaptando. amigos, adaptando, saliendo, vámonos a la siguiente. Em, Nunca como que me lo cuestioné mucho, simplemente creo que desde los 6 años, con el divorcio de mis papás, hubo algo en mi mente o en mi cuerpo que dijo: "Bro, la vida hay incertidumbre, y o te adaptas o te adaptas". Y esa misma mentalidad es la que me ha ayudado de adulto a vivir una vida donde no sé cómo voy a comer el próximo mes, no sé si van a haber shows. Ahora sí, obviamente, por ya la etapa en la que estoy de mi carrera, pero cuando renuncias a un trabajo, que ya vamos a hablar de banco, para dedicarte a la comedia, hay mucha incertidumbre y no todo el mundo está hecho para eso. Pero toda la incertidumbre de no saber cuándo te vas al siguiente país, quiénes son tus siguientes amigos, si vas a terminar el grado, porque puede ser que cambien a tu papá de país, eh, tu familia en diferentes lugares, viviendo solo en el internado, haciendo nuevos amigos todo el tiempo, adaptándome a un nuevo país, nuevo idioma, nuevos acentos. Creo Mm. que eso fue una masterclass en simplemente adaptarme y controlar lo que puedo controlar. Y ser muy versátil también, o sea, es un Sí, aprendizaje tremendo para uno empezar a cambiar todos, lo que dices, todo el rumbo a todo momento. Entonces, como que tu radar estaba como que estoy acá, aprovecho el momento, aprendo de esto, porque mañana no sé para dónde voy, no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que voy a claro. aprender. Eso es muy, muy importante, más a esa edad tan joven que estabas. Sí, siempre tuve muy buen apoyo, muy buen soporte. La familia de mi madrastra es extraordinaria también, siempre me recibieron, me acogieron. Inclusive acabamos de celebrar el cumpleaños 70 de mi papá en El Salvador, de donde es mi madrastra y mis hermanas y todos mis tíos. Entonces, adoro El Salvador porque fue el lugar que me recibió. Yo siempre digo que es como mi segundo hogar. Qué bueno, qué bueno. Esteban, cuéntanos, cuando estabas niño, ¿cuál era tu sueño de ser grande? O sea, porque todos de niños tenemos un sueño, Sí. todos de niños decimos, cuando sea grande, yo quiero ser tal cosa o tal otra. ¿Cuál era tu sueño? ¿Futbolista o actor? ¿Futbolista o actor? Sí. ¿Y qué pasó con el fútbol? Pues el fútbol como la historia, Rodilla la quebrada. La rodilla, rodilla quebrada partida en mil porque si pedazos. no, weón, estoy en el Barcelona ahorita. No, bueno, en el momento que hubo la oportunidad de ponerse serios, cuando tenía 15 años, en el América de México, que es el club, digamos, más grande, ya me estaban enviando a las fuerzas básicas a entrenar donde entrenaban los profesionales. O sea, obviamente en la categoría 15, ¿no? Pero ya me estaban llevando a entrenar ahí. Surgió la oportunidad de Montreal y seguí jugando a un alto nivel, se podría decir.
pero siempre, ya cuando estás en una escuela o en una universidad tan demandante académicamente como la Universidad de Toronto, que es donde fui después, es muy difícil. Y nunca, o sea, a los 15 años sí hubo la oportunidad y hubieron un par de conversaciones con un par de señores de la América, de donde yo iba, pero nunca nada así serio que dije, no, este man va a ser, me dijeron que podría haber llegado a ser profesional, pero nunca hubo ninguna aproximación seria ni nada. Ya después siempre con mi papá y mi familia fue, ¿qué hubo? Academia, ¿qué vamos a hacer? Y siempre, yo estuve muy bien con eso, ¿no? Obviamente me encanta, siempre quise ser profesional de fútbol, pero nunca fue algo que consideramos seriamente después de que tomamos el camino de ir al internado en Montreal, porque claramente la prioridad era eh, los estudios. Eso ya. Pero bueno, y lo de actor, tú sabes, viniendo de Latinoamérica, a veces, y con todo el amor del mundo, probablemente yo sería igual como papá si viviera en Latinoamérica, la mentalidad que quieres para tus hijos es que tengan un buen futuro y lamentablemente En la la actuación, en la gente actuación. cree, la gente cree que si no eres doctor, abogado, ingeniero o qué, ¿cuál es la otra? O no sé, o banquero, no eres nadie, ¿no? Entonces, nunca, siento que si hay un actor en tu familia, pues hay más probabilidad de que seas actor. En mi familia siempre ha sido todo muy académico. Bueno, mi hermano mayor trabajaba en Procter Gamble y renunció para ser músico y comediante y es muy exitoso en Costa Rica. Pero mi papá es un gran hombre de negocios y mi mamá, pues, es pintora y artista, pero nunca hubo nada remotamente serio. Pero la vida Te va llevando, te te va va guiando por llevando diferentes y caminos. tú tienes que escuchar el llamado. Entonces, creo que sí me he reivindicado con ese niño interno que quería entretener o actuar de cierta forma. Esteban, ¿cuál fue el momento que vos digas, uy, marica, yo me acuerdo cuando era niño, este fue el momento más feliz que tuve durante esa etapa hasta los, digamos, 15 años, hasta antes de llegar a Canadá? ¿Cuál fue ese momento que dijiste, uy, no, yo me acuerdo de este día, fue el día más feliz de mi vida? Uy, qué buena pregunta, weón. Antes de los 15, cuando gané el torneo de tenis en el club árabe salvadoreño, mi papá estaba en Europa de viaje de negocios y éramos como, no sé, 12 y, y era todo un día de torneos interno, ¿no? Pues del club, pero Sí, chicos de mi edad y todo, y gané, weón. Y excelente. gané, pero la Excelente. vida tiene su forma, porque llamaba a mi papá y me dijo, bueno, está ganaste, no sé qué, hay que entrarle más, o sea, imagínate, el ATP, o sea, el Wimbledon, que sigue. Y entonces era como los internos. Y ya después, 2 semanas después, había el torneo, pero con otros clubes. Y en el mismo lugar. Entonces yo llegué, weón, Novak Djokovic no es nadie, weón. Y llegué yo. Me acuerdo que llegó este gringo y me pegó. Una pela. Esta revolcada, weón. 6-0 me pegó. Y yo quería llorar, weón. Pero bueno, ese momento, me acuerdo que tenía el trofeo. Fue como de los primeros momentos que dije, "Puta, sí se puede, ¿Ya? sí se puede". ¿Has sido competitivo? Sí, soy muy competitivo. ¿Por qué? ¿Por genes, por la sociedad, por tu papá, por tu familia o por ti mismo? Puede ser por genes, no sé, pero mi papá es bien competitivo también. El otro día, hace como 2 años o un año, escuché a mi papá decir, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Y como que no podía decir nada. Y dijo, en una comida, dijo, competir me gusta. Y a mí también. Ya, y lo Eh, mencionas porque me dijiste que le dice a tu papá, ay, mira, gané esto, y ahora qué viene, ahora qué es. Entonces, como que se eh, me, se me vino la luz y dije, bueno, de pronto el papá también es bien sí, competitivo, porque claro. algunos padres, pues obviamente nos empujan a hacer un poco mejor, lo que está bien, ¿no? Pero Sí, claro. Mi papá siempre en esta escuela de negocios me convenció, weón, que, que yo podía competir a nivel mundial en lo que yo decidiera competir. Que es bueno aquí, es bueno en China y hay maneras de llegar a ser el mejor y solo porque ya naciste en Perú o en Costa Rica o en Colombia,
no quiere decir que vas a ser peor que el canadiense, ni que el inglés, ni nada. Creo que eso siempre se me quedó y obviamente entre más evidencia te das a ti mismo que sí puedes competir día a día, te la vas creyendo y después, al igual que lo hice en fútbol, al igual que lo hice en Scotiabank, al igual que lo he hecho en comedia, en inglés y en español, te das cuenta que el latino hasta tiene más cosas buenas porque nosotros somos toderos, weón. Aquí la Mm. gente es muy específica. Entonces, allá hemos tenido una formación muchísimo más de a los golpes que el canadiense, que a veces es como, no, mira, yo corro, pero solo la de 100 metros y son muy específicos. Ahora, a largo plazo el enfoque es muy bueno, pero siento que al inicio a veces los latinos nos sentimos menos porque no tenemos el inglés o porque no tenemos la experiencia canadiense, pero yo te puedo decir, en el banco después te das cuenta que uno es más comprometido, le echa más ganas, el canadiense sale a las 4:59 y no hace más de lo que tiene que hacer, güey. Es verdad. Yo me acuerdo en uno de tus shows de, si no estoy mal, que he visto varios, el de Transcitizen, creo que fue ese, Ajá, donde mencionabas que el canadiense dice, soy ingeniero, y ajá, ya, soy doctor, y es doctor, toda su vida. y ya, O sea, y es más, muchos dicen, cuando grande quiero ser psicólogo, y son psicólogos, ajá. toda la vida. ¿Y qué decía el latino? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué está ¿Qué buscando? está buscando? ¿Qué Se le necesita? Y tiene. si no, nos lo inventamos como sea. Pero Ah, esa parte me pareció súper gracioso porque es que es muy real, es muy real. ajá. Y también hablando del tema de este show de Trans Citizen, ¿tú crees que tú te consideras eso, una persona que tiene una multinacionalidad? O cien sea, por o sea, ciento te consideras costarricense, te consideras peruano, te consideras, ¿qué más? Salvadoreño, Me mexicano, canadiense, considero de todo. de todo, hasta venezolano me siento a veces, Hasta weón. venezolano. Mi esposo es venezolano, mi hijo es canadiense. Pues, bueno, yo llegué aquí a los 15. Mi caso es raro porque yo llegué aquí a los 15, tengo 37, o sea, tengo más tiempo en Canadá que no en Canadá, pero es todo muy interesante esto de la identidad, ¿no? Ujú. Porque eres canadiense si no te sientes canadiense o eres canadiense solo porque has tenido más años acá, pero sin familia. Y todas mis vacaciones me voy a Costa Rica o a El Salvador o a Florida donde vive mi papá o a Perú donde vive mi mamá o a El Salvador donde están mis primos y amigos. O sea, ¿qué significa ser canadiense? Es como muy fluida la identidad, ¿no? Entonces, eh, creo que la gente le gusta encasillar y también es muy cool ser colombiano o mexicano o lo que sea porque conlleva cierta emoción, ata a tus valores, a tu niñez. En mi caso, todo lo que yo digo puede básicamente ser negado inmediatamente. O sea, soy costarricense, nada más porque nací en Costa Rica, O por la R. o por la R, pero me fui a los 10 años. Entonces, para la gente allá, yo ni siquiera hablo tanto como costarricense. Y cuando ellos hablan de cosas de las noticias o de lugares o todo, yo no tengo el contexto ni el conocimiento local. O sea, inclusive mi hermano Kurt dice como, pero usted no es tan tico, solo vivió aquí 10 años, nada más nació acá. Ujú. O sea, ¿quién es más tico? Mi hermano Kurt, que lleva 40 años en Costa Rica, pero nació en Perú, o yo, que nací en Costa Rica, pero me fui a los 10 años y voy mucho de vacaciones. Mucha gente diría que Kurt, porque lleva ya 40 años, aunque haya nacido en Perú y su Ujú. pasaporte es peruano. Si un man, toda su familia es nigeriana, todos, hermanos, amigos, tíos, primos, todos se vinieron a Canadá y él nació acá, o llegó aquí a los 10 años y tiene 50. ¿Ese man es nigeriano o es canadiense? Sí, ¿Me entiendes? ese tema es complicado. ¿Tú crees que los inmigrantes tenemos como ese síntoma de ni soy de aquí ni soy de allá? Claro, weón, claro, sí, pero eso es lo bonito. Bueno, a mí eso es lo que me hace diferente y me da otra perspectiva sobre escenario y me permite yo haber sido, he estado en contextos muy canadienses, en Quebec, en la fraternidad, en la Universidad de Toronto, en equipos de fútbol, de rugby, eh, en contextos laborales muy canadienses.
Yo me considero como un camaleón. Entonces, yo puedo estar en esos ambientes, pero me encanta más el latino. Entonces, al yo haber competido y sido exitoso en estos contextos laborales canadienses, puedo ayudar al latino que está llegando a contarle cómo es la vuelta y qué tiene que hacer para ser exitoso sin traicionar sus raíces y sin dejar de ser quien realmente son, ¿no? Pero eso es lo cool, güey. O sea, yo puedo decir cosas en escenario que mucha gente quiere decir, pero no puedo, no, o no las sabe verbalizar todavía. Entonces, lo que te hace diferente, lo que te hace único. Bueno, ahorita estamos hablando entonces de que terminas pues como la high school y todo eso, llegas a Canadá, llegas directamente a Montreal. Me Ajá. imagino que muy difícil y todo, ya el tema del cambio del idioma, empezar a hablar, aprender a hablar francés. Eh, ¿Y sabías algo de francés? No. Es un caso particular como toda mi vida, pero en la escuela era en un pueblucho francés que se llama Lennoxville, donde está la Universidad de Bishops en Sherbrooke, Quebec. Hay un pueblito como de 1000 personas o 600, pero hay bastantes estudiantes. Em, y ahí era una escuela en inglés dentro de Quebec. Ah, ok. Pero apenas tú salías de la escuela físicamente, todo el mundo hablaba francés. Nada más que era como Harry Potter. O sea, era 8 casas, todo el mundo dormía ahí. Dormías con 20 otras personas en tu casa, cada casa tenía su corbata, te vestías en saco y corbata, había como limpiadas dentro de la escuela de quién, cuál era la mejor casa, comías en una misma dining hall, íbamos a la capilla todas las mañanas, se hacía como una asamblea, entonces era todo en inglés, pero teníamos clase de francés y tenía muchos amigos franceses de Quebec, porque varios de Quebec iban a esa escuela también. Pero fíjate que para mí no fue nada difícil, fue increíblemente liberador, muy cool estar finalmente en un contexto donde yo no era el único raro que era fuera del país, Todos están todos en el estábamos en la mismo. misma, weón. Todos dormíamos en la misma escuela, eran como 8 casas dentro del campus, gigante, lindísimo, y era hecho para mí porque los deportes eran obligatorios, todos los días tenías que hacer deporte, apenas salías de la escuela, a las 3:30 tenías que estar en la cancha, después hacías deporte, te bañabas, ibas a cenar, tenías que hacer las tareas de 7:30 a 9, 9:30 apagaban las luces, a la siguiente, el siguiente día lo mismo, sábados y domingos partidos, O sea, allá y vivías, allá nunca salías de allá. no, Allá nunca vivías, salías, nunca salía nadie. Nadie nadie. salía de allá. No, no, porque todos éramos menores de Todo. edad. Ah, ya. Entonces era literalmente como una maestría en estudios y deporte, que es lo que a mí me encanta. Y también lo que me gustaba mucho era enfoque. No tenía ninguna otra preocupación más que estudiar Y y deporte. deporte, güey. ¿Cuánto estuviste allá? 3 años. 3 años. Y esos 3 años después, cuando tú decides, ok, ahorita me voy a mover para Toronto y voy a empezar a estudiar en la Universidad de Toronto, ¿qué Sí, fue lo que pasó en esa transición? Cuéntanos un poco para que la gente, lo que nos está escuchando, vaya llevando como sí, esa claro. Bueno, transición de ahí vida. viene una de mis grandes decepciones que le contaba a mi papá el otro día, que es positiva en todo esto, ¿no? Pero como te digo, mi papá siempre y mi madrastra y la familia de mi madrastra son todos como muy académicos y deportistas. Y tienen maestrías, doctorados, han trabajado en el Fondo Monetario, para la NASA, en Estados Unidos, otro es cirujano de cáncer. Entonces, como que siempre, yo me crié en ese entorno de lograr, de deportes y estudios. Y mi papá siempre me entrenó mucho de que yo podía competir. Entonces, cuando estaba yo en 11.º grado, ahí ya tienes que empezar a ver qué vas a hacer el siguiente año en la universidad. Y me acuerdo que mi papá, bueno, este es el momento, tigre. Tienes buenas calificaciones y eres muy bueno en los deportes. Y mi papá tenía un libro, güey, así como un álbum, como un panini, lleno de todas mis logros y cartas de reporte de la escuela y premios en esa carpeta Mm. impresas
y se las mandó a las top 25 universidades de Estados Unidos, bro, O sea, impresas. fotocopió todo ese libro y lo mandó. Ajá, todo, hasta las cartas, los entrenadores, títulos, todas las fotos con trofeos, con calificaciones, bueno, y se las mandó a las top universidades de Estados Unidos, imagínate. Mm. Y en esa época que no había mucho, bueno, había internet, pero no era tan avanzado todavía, era el 2000, bueno, sí era avanzado, 2005, pero mi papá mandó todo impreso. Y entonces, ¿qué hubo, tigre? Harvard, Yale, Stanford, MIT, Berkeley, y yo, pues hagámosle. Mm. Y entonces, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es que no es como que, no, si tú te ves como que eres bueno y chévere, no. Hay un examen estandarizado que se llama SAT. Tú tienes que hacer un examen donde hay 3 categorías: matemáticas, inglés y, no sé, reading comprehension, algo así. Entonces, para entrar a Harvard tienes que tener como percentil 95 o algo así, o mínimo, más varias cosas extracurriculares, lo que sea. Yo era buen estudiante y era bueno en deportes, pero aquí estandariza, por eso se llama SAT, porque estandariza para ver cómo compites con los jugadores de Angola, de Rusia, de China, de Corea y de Canadá y de Estados Unidos. Tremendo. Pero para estudiar esa mierda te dan 3 libros gigantes y tienes que hacer 1.000.000 de ejercicios. Yo no sabía cómo estudiar. Mi papá se convirtió en papá a los 20 años, fue a la universidad, pero, ¿me entiendes? Nadie en mi familia nunca había ido a una universidad en Estados Unidos excepto mis tíos. Entonces, pues en onceavo grado en el verano me empiezo yo a estudiar eso. Y hago el examen y mi papá visita mi escuela en septiembre de 2005, o sea, mi 12º grado, ya para salir. se reunimos con la señora, yo estoy acá, mi papá está acá y la señora está ahí, la University Counselor, ¿no? Para ver qué hubo, a qué universidad va a ir, a cuáles podemos aplicar, cómo se ve la cosa. Y dice, señor Dyer, ya recibimos los resultados del SAT de su hijo para entrar a Harvard, como usted ha expresado, o que siempre ha sido la intención, y estas universidades Ivy League se necesita mínimo un 95 en cada una de las categorías. Oh, estoy bien. Dice, ¿Cuánto ok. sacaste? Entonces, matemáticas, lee la señora Elon McCarthy, se llama matemáticas, 81. Ya, grave. Inglés, 51. Ah. Y la otra, reading comprehension, no me acuerdo cuál era, 53. Y le dice, he's not even close. Y yo aquí, weón, y yo, Ya, mi papá me va a matar. no, es que mi papá no me iba a matar. Yo sentía que estaba defraudando a mi papá, pero mi papá nunca me exigió eso. Simplemente era como en equipo. Él realmente me hizo creer siempre que yo podía. Entonces, bueno, al final del día, en ese momento, pues siempre las universidades gringas han sido más caras que las canadienses. Entonces se sintió como un fracaso. Yo me sentí pésimo aplicando a las universidades canadienses porque, pues, weón, si crees que vas a ir a la Liga de España y luego aplicas a la Liga de Ecuador, dices, pues, bueno, en ese momento yo pensé que era un gran fracaso. Yeah. Y aplicamos a varias universidades, me aceptaron la Universidad de Toronto y otras en Inglaterra. Y pues dije, qué cagada, voy a ir a la Universidad de Toronto, ni modo. Y después me di cuenta que era como la número 17 en el mundo, entonces Como que no tan mal. no tan mal, y ya después fue muy difícil académicamente y todo. En ese momento también pasé bueno, me rompí la rodilla jugando fútbol, tuve como 4 operaciones en 5 años, no podía jugar fútbol. Hubo momentos difíciles, pero es parte de la aventura. De la vida, parte de la vida. Y Te me graduaste entonces de la Universidad de Toronto. Sí, en finanzas y en economía. Y de ahí sales a trabajar ¿en qué? En Scotiabank, que ahí fui intern 8 meses, luego me hicieron manager a los 23 años y luego a los 27 me convertí en senior manager en ambos de esos puestos. Uno de los más jóvenes en la historia del banco, siendo manager y senior manager. Y a los 29 años, 2017, llegó el momento de decidir que si me podía dedicar a lo que amaba, que era la comedia, por el resto de mi vida, bueno, iba a tomar ese riesgo porque nadie me garantizaba, ¿no? O sea, nunca habías trabajado no trabajaste en nada. O sea, yo
conozco de que trabajaste en el banco, pero antes del banco no trabajaste en absolutamente nada. No. O sea, de la universidad, derecho para Scotiabank. Nunca tuve ningún otro Nunca trabajo. otro Bueno, trabajo. tuve una pasantía en CIBC en mi tercer año, o sea, hace como 3 meses en CIBC. Y obviamente fue muy difícil llegar ahí porque no tenía contactos, weón. Como todo inmigrante, pues, weón, en Latinoamérica o los canadienses acá consiguen trabajo porque su papá trabaja, o el tío, o Mm, el amigo, o eso, te consiguen, tienen conectes. Pero cuando no tienes conectes y todos tus amigos son otros buenos de universidad que también están quebrados como tú, adicional a nuestro estrés, es que si no consigues trabajo, pues no te dan el permiso de trabajo, y bueno, no te puedes quedar. Entonces, puta, mucho estrés. También el canadiense se la puede llevar un poco más relajado porque si reprueba, no pasa nada, hace summer school, la, la universidad, digo, lo que cobran las universidades es muchísimo más barato que para estudiantes internacionales. Entonces, mi papá pagándome toda mi educación y no podía yo reprobar nada porque mi papá no tenía más plata para pagar otro año, jamás, ¿entiendes? Entonces, em, fueron años duros, emocionantes, increíbles, y fui de los únicos de mis amigos que se graduó en 4 años de la universidad. increíble, man. Increíble. Bueno, ahorita creo que vamos a entrar en esa gran materia que todos quieren estar, están esperando y quieren escuchar y es, estás trabajando en el Scotiabank, pero cuando Estefan dice, hey, sabes que yo creo que yo soy bueno para ser comediante, o quiero hacer comedia, o voy a empezar a escribir, o ya estás escribiendo algo, o sea, durante ese proceso, cuando dijiste, yo creo que lo mío va a ser la comedia. ¿Cuándo te autodescubriste? Siempre es gradual, fíjate, porque no te la crees al principio. Hubieron varios momentos en que te das más evidencia en que eres quien tú crees que eres. En el 2010 empiezo a trabajar en Scotiabank y como nos pasa a muchos, por primera vez en tu vida, después de que eres estudiante y universitario y por fin consigues tu primer trabajo, te preguntas a ti mismo por primera vez en tu vida y ve, ahora sí tengo, así sean $10, para preguntarme a mí mismo qué quiero hacer, porque antes era de supervivencia, pero ahora Ujú. sí tengo plata para qué quiero hacer, qué curso quiero tomar, cómo me quiero divertir, dónde quiero ir, porque ya no le debes nada a nadie, ¿no? Entonces, Una independencia a todo nivel. claro, y yo Entonces, dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? y fue un evento de networking, conocí a un ecuatoriano ahí, que nunca sabré quién es, pero me cambió la vida sin querer queriendo, y el man me dijo, ¿qué haces? No, yo escucho aquí, y tú, no, yo soy de Ecuador, y vengo llegando, y en este año como que me metí a un club de oratoria para practicar mi inglés. Y yo, sí, a un club de oratoria, se llama Toastmasters, y la gente se reúne 1 hora cada día, cada semana, y hacen discursos y practican su public speaking. Y yo, ¿qué? ¿Gente se reúne para practicar discursos? Yo, qué vaina tan rara, weón. Pero no Es- pude, no, pero, no lo entendías en ese momento. pero no pude dejar de pensar en eso. No pude dejar. Y me tardó 1 año en buscar toastmasters.com.org y vi que es una organización internacional de oratoria sin fines de lucro. Hay más de 365,000 personas en el mundo, miembros. Pagas $200 al año y formas parte de un club en tu pueblo, en tu barrio. Y en mi caso era en el banco. Había uno en el banco, 7:30 todos los miércoles. Mm. Me tardó 1 año porque me daba miedo ir. Fui, 7:30 de la mañana los miércoles, y ahí empecé por primera vez a hacer discursos. ¿Qué te daba miedo? Me da miedo que me dijeran que no era bueno, porque yo quizás pensaba que tenía algo bueno, o de talento, pero el club fue tan buena gente y empecé a hacer un montón de discursos, a meterme en las competencias y siempre el feedback era el mismo. La gente se reía, weón. Aunque el discurso era serio, la gente se reía. Pero, qué pena interrumpirte ahí, Estefan. Después de un año,
que tenías el temor de ir por lo que Ajá, fueran a ajá. poder decir. ¿Qué te hizo decir, sí, voy a ir y voy a estar allá a las 7:30 de la mañana? ¿Tú recuerdas ese momento, no realmente? Me acuerdo quién me saludó, David. David, me acuerdo que llegué tarde, como 5 minutos tarde, pero como era desayuno en la cafetería del banco y la gente, como que yo había escuchado que la gente valora ese tipo de cosas en tu currículum, como que se ve que estás trabajando en tu carrera. Yo, vamos a ver de qué se trata, weón. Aparte, yo había empezado a hacer, escribir cosas chistosas en Twitter y en ese momento salió Vine, la aplicación de 6 segundos, ¿te Ujú, acuerdas? De Twitter, ya. de video, que rotaba el video. Y yo empecé a llevar esos tweets a Vine y como que vamos a conocer gente nueva, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y ahí empezó a abrirse este mundo de la oratoria y de discursos, em, hasta que 2 años después, Diego, amigo mío, gran amigo mío, y en ese momento conozco a Juan, mi socio, La huanca ya. a Juan Cajiao, que éramos como nos conocimos en la casa de Diego, en una barbecue, y éramos los que hacíamos los chistes en las fiestas y todo. Y en el 2014, en septiembre, nos dice Diego, voy a hacer un micrófono abierto, un open mic en español. El que quiera hacer música, poesía, cante, karaoke, guitarra, lo que quiera, comedia, vengan. Lo que Y sea. nos dijo a mí, a Juan, vengan a hacer stand-up comedy. No teníamos ni idea, weón. Y nos reunimos y hicimos como media hora. Pero Pésimo. ya habías planeado algo, ya hiciste algún guión, o hiciste Sí, lo algo. hicimos en conjunto con Ya, Juan, pero no da nada de risa. ya. Pero no importa, porque ignorance is bliss y te vas, weón. O sea, cualquier cosa que te ilusione, persíguela, porque la inspiración es perecedera, entonces la tienes que aprovechar en el momento. Y el 10 de septiembre del 2014 fue nuestro primer show en ¿Cuántas ciento, personas habían allá en ese show? había unas 20, 20 30. personas. ¿Qué tan difícil fue pararse al frente con un micrófono y empezar a tratar de hacer reír a la gente? Para mí no fue nada difícil porque yo ya estaba haciendo discursos y estaba haciendo muchos vines y yo siempre como que tuve algo en mi mente como que yo me la creía, weón, como que yo, como que siempre me la he creído, Soy ¿no? comediante. No sé si más de lo que realmente me la debería de creer, pero yo ya había estado en varios escenarios con mi hermano que es músico y comediante y él me invitaba a rapear o a cantar con él frente a, no sé, 100, 200 personas. O sea, eso lo más difícil de ese momento era no ser exitoso queriendo hacer reír frente a amigos y colegas y gente del trabajo que venía a las fiestas, bueno, a esto, y como que al final te decían, hey, no, qué chévere que estés haciendo lo que te gusta, pero bueno, tú Pero sabes que eso es lo peor que te pueden decir porque no hiciste reír, ¿no? En media hora sacaste 2 risas, pero no hay nada peor, no hay nada más feo que ser malo en algo que amas. sí, sí. Ser malo es subjetivo, ¿no? Porque no es que si eres malo o bueno, por lo menos sientes que estás mejorando, ¿no? Ya después se te baja, se te quita la humillación y lo feo y vuelves, y vuelves, y vuelves a subirte al escenario. Ese creo que es el secreto. Nunca, nunca darte por vencido. ¿Siempre fuiste extrovertido o hubo una parte en tu vida donde fuiste pues como introvertido? ¿O siempre fue natural para ti ser chistoso y hacer reír a la gente y hablar y Mm. Yo nunca fui el chistoso de la clase, ni de mi familia, ni de mis amigos. Yo era el que se reía más de la gente. O ya? sea, no burlar, sino que me reía de los chistes de la gente y a veces me sacaban de la clase por reírme tanto. Pero en mi familia no soy el más chistoso, mis amigos tampoco creen. Bueno, ahora ya finalmente, pero mi modus, o sea, mi mood normal es este. Me encanta analizar las cosas, me encanta desglosar, ya me convierto en otro animal sobre escenario, porque me encanta observar y hacer reír, pero eso también es un skill set, ¿no? Entonces, yo nunca fui el chistoso, jamás. Nadie jamás pensó que yo iba a ser comediante, pero, weón, sí, yo siempre en mí, desde niño, me imaginaba en escenarios, en estadios, Sí, sí, todavía, todavía. todavía, weón. Me imagino en estadios frente a 100,000 personas y
y el mundo del universo tiene una manera de decir, hey, bro, aquí está esta puertica, te la estoy abriendo. Puede que no sea el Estadio Azteca todavía o el Scotiabank Arena, pero para allá vamos. pero para allá vamos, exactamente. Qué bueno, no. Y te hago esa pregunta porque es que me parece muy interesante. Yo admiro demasiado la comedia. Me parece que es algo demasiado tremendo y demasiado difícil de hacer. Y he escuchado como historias de otros comediantes donde ellos han mencionado de que ellos eran súper extrovertidos y que toda la vida han sido mamagallistas, de llegar al punto de decir, ah, bueno, y por eso pues soy comediante, porque pues me la pasé toda la vida. Pero me deja más impresionado son las personas que dicen, no, yo siempre he sido muy introvertido, muy callado, muy reservado. Es más, he tenido problemas de ansiedad Sí, y en el escenario van y son unos comediantes que uno dice, wow, este comediante es el mejor. No, realmente detrás de ese comediante, pues obviamente sabemos que hay una persona, pero me deja muy impresionado cuando esa persona es seria, introvertida, reservada, callada y llega al escenario y se convierte en una persona totalmente distinta. Entonces, la verdad que admiro como mucho ese tema. Por eso te estaba preguntando el tema de cómo eras, que si eras muy magallista y muy cansón, pues como decimos en Colombia, toda la vida, o que si había sido pues como un poco más introvertido. Pero también el tema de análisis, como lo mencionas, yo creo que los comediantes tienen que tener un cerebro con unos cables un poco distintos a las demás personas para poder analizar esos pequeños detalles, esas pequeñas palabras, para analizar como ciertas situaciones de la vida cotidianas y convertirlas en sí. una broma. Entonces me parece que por eso admiro mucho a los Fíjate que comediantes. la mayoría de comediantes somos o son introvertidos. Yo no me considero introvertido, pero creo que la mayoría de personas no somos 100% extrovertidos ni introvertidos, pero la mayoría sí son introvertidos. En nuestra escuela hemos trabajado con cientos de comediantes y los que verás este año en el Latin Comedy Fest, que es nuestro quinto año, la mayoría somos tranquilos. Detrás, o sea, bueno, ya cuando estás con Juan y conmigo, si es una jodedera, así, mamadera de gallo y lo que sea, pero porque hemos creado este mood entre nosotros y este humor interno, pero, o sea, yo soy un man que me gusta estar en mi casa, ver fútbol, leer libros, ir al gimnasio, estar muy tranquilo, jugar con mi hijo. Inclusive, yo en el festival, cuando estamos nada más entre comediantes, somos 34. Bueno, yo diría que 4 son loud, extrovertidos y jodedores, así. Los otros somos más tranquilos. O sea, Antonio Saniña es calmado, Iván Marín es tranqui, Cejas Pobladas, que he estado con él un par de veces. Juan es más cercano a él, el Juan es tranquilo, ¿no? Pues, o sea, nos damos el permiso, que creo que es muy importante. Cada persona es como un pastel, ¿no? Como un cake. Y le haces la tajadita y ese 1%, ese slice, es lo que la gente ve en escenario, pero nos damos el permiso de sacar a jugar esa parte de nosotros en escenario, que quizás no vive en la cotidianidad, pero sí somos nosotros. No es que sean, porque al principio me preocupaba mucho que, wea, que me venga a ver mi familia o mis amigos y digan, weón, ¿por qué hablas así si tú no hablas así con nosotros? Sí, no hablo así en escenario, no hablo con ustedes como hablo en escenario, igual que no te hablo a ti como le hablo a mi pareja, pero no quiere decir que esté siendo falso porque hablo de diferentes maneras en diferentes contextos. Claro. Todos somos personalidades y personas dinámicas. Entonces yo al principio me preocupaba mucho con, ¿será que vas a decir que soy falso? Raro, lo que sea. Pero ya no me preocupa eso porque creo que lo más importante de todo este proceso es que mucha gente cree que, especialmente la gente de fixed mindset, que uno es bueno o malo, que el comediante nace o simplemente no es chistoso. O sea, que nace siendo chistoso o no es. Y si tú me vieras mis videos del 2014, tú dirías, bro, no vuelvas a hacer esto en tu vida. Eres pésimo. ¿Qué estás pensando estar en un escenario? Pero lo que la gente no entiende es que los juegos que son más importantes de jugar en la vida son los juegos infinitos. Hay juegos finitos e infinitos, ¿no? Los finitos son los que tú sabes quiénes son los jugadores y hay reglas determinadas como el fútbol. Son 22 jugadores, 90 minutos y el que mete más goles gana, punto. Pero los juegos infinitos son los que realmente vale jugar en la vida porque el propósito del juego es mantener el juego vivo. Entonces, el propósito no ganas.
en los juegos infinitos. El propósito es de seguir jugando. En familia, tú no ganas en familia. El propósito es, tú ganas si sigues unido. En los negocios no ganas. En los negocios, sí, el propósito es seguir en business. En fitness, you don't win at fitness. The point is to stay fit. Ujú. En la comedia, tú no ganas en la comedia. El punto de la comedia es seguir en la comedia. Entonces, si ya determinamos que los juegos más importantes en la vida, los que vale la pena jugar, son infinitos, ¿qué quiere decir? Que no lo puedes ver como binario. Eres malo o eres bueno. 0 o 1, blanco o negro. Lo tienes que ver como un continuum. O sea, qué tan bueno eres o qué tan malo eres. Entonces, si cada vez estás mejorando y nunca te das por vencido, por definición ganaste el juego, porque lo ves a largo plazo. Y tú dices, ok, no estoy donde quiero llegar a ser y está bien, pero ¿quiénes son los top 10 en lo que yo quiero hacer, en la comedia del mundo? ¿Qué hicieron ellos para llegar a donde están? ¿Qué libros se leyeron? ¿Qué cursos tomaron? ¿Cuántas veces suben al escenario? ¿Cuántas horas escriben al día? ¿Cuántos especiales sacan al año? ¿Con quién se llevan? ¿Qué creencias tienen? ¿Qué hábitos tienen? ¿Toman alcohol? ¿Se hacen un vergazo de drogas? ¿O se levantan temprano? Si lo quieres seguir haciendo por los siguientes 50 años. De tal manera que si tú ves a las top 10 personas en tu rubro, los top 10 podcasters, comediantes, atletas, businessmen, si tú haces todo lo que ellos hicieron por los siguientes 5 o 10 años, agresivamente, es imposible que no te conviertas en uno de ellos. Y por eso es que este último año y medio he explotado en mi carrera, porque entendí esto gracias a Dan Martell, que es mi coach, y entendí que había que enfocarme, porque yo estaba haciendo mi podcast, estaba dando clases de esto, dando clases del otro, enfocándome en 1000 cosas y al final no hacía nada. Entonces dije, ¿cuál es mi prioridad? Stand-up comedy. Si pudiera hacer solo una cosa por el resto de mi vida, ¿qué haría? Stand-up comedy. Ok, vamos a enfocarnos en esa mierda. Y esa ha sido mi mentalidad. A mí me parece muy impresionante todo lo que acabas de decir y lo voy a tratar como, pues, porque cuando estabas hablando estaba también analizando todo lo que estás diciendo y cada palabra y yo creo que hay como unos bloques y lo voy a colocar de esta manera. Una de las cosas que he aprendido con mis emprendimientos y con las entrevistas que he tenido y el podcast también es, a veces es mejor hecho que perfecto. Tú Total. tienes que lanzarte a hacer las cosas, porque yo creo que Messi no es Messi, el Messi de hoy no es el Messi que era cuando jugaba de chiquito en no sé dónde jugaba y Newells. Ajá. exacto, y decían, no, ese man tan chiquito, ese man que va a correr, ese man no va a llegar a ningún lado. O sea, el Estefan que tenemos hoy no es el Estefan de los videos que uno puede llegar a ver en YouTube, Claro. lo que se ha sido, y Ni el que va a ser, ni este el va que va así, a ni el ser. que va a ser exacto, y dicen, no, este man sí es muy malo, y decir, hoy ese man es muy bueno, hablando de malo o bueno, que ya sabemos pues que hay una escala pues como de grises y que Claro. hay una diferencia de para quién es bueno, para quién es malo, no. Pero hablando de ese tema es, claro, hay un crecimiento, hay un desarrollo a, a todo nivel, Claro. pero a veces tú crees que las personas que quieren emprender en lo que sea o que quieren aprender de un arte o de algo, siempre tienen como ese temor de decir, no, es que yo de pronto no sirvo para esto. No, Claro. es que yo no voy a ser capaz. No, es que esto no se puede. Y por eso creo que este programa es como un ejemplo para darle a conocer a las personas de decir, hey, marica, sí se puede. O sea, sí se puede. Arranque, métale ganas, Sí. aprenda, edúquese. O sea, hágalo y verá que algo va a poder, pero tienes que estar apasionado. Claro, no hay condiciones perfectas para empezar. Empezar es la condición perfecta. Y como dice Alex Hormozy, aquí están sus libros, gran pensador y emprendedor, síganlo, Hormozy en Instagram. Dice, el trabajo trabaja más en ti que tú en él. Entonces, lo más difícil en el episodio de Hormozy, en el podcast Modern Wisdom, habló de una cosa que casi me pongo a llorar cuando la escuché la primera vez, que habla del lonely chapter, del capítulo solo, solitario. Ese momento en que tú decides, ¿sabes qué? Voy a hacer el podcast, weón.
y, y ya no voy a salir hoy con mis amigos porque tengo que editar, weón, o tengo que hacer el flyer, o tengo que hacer la descripción, o quiero empezar el podcast, o voy a investigar qué es Anchor, o qué es Spotify, cómo subirlo, los micrófonos. Y entonces ya sabes cómo es tu vida triste cuando no te sales de tu zona de confort y te sientes emocionado solo cuando te emborrachas una vez a la semana y el otro 97% del tiempo eres miserable porque no estás logrando ninguno de tus sueños. Y ya sabes cómo es esa vida y tomaste la decisión de empezar. Entonces ya no encajas con tu viejo grupo de amigos, pero no tienes el nuevo grupo de amigos que realmente quieres porque todavía no tienes los resultados para pertenecer a ese nuevo grupo de amigos. Y estás en medio. Y es lo peor porque todo el mundo te dice, no, weón, qué aburrido este hijo de puta, no quiere venir a salir para hacer su podcast. Weón, no te escucha nadie, weón, ¿qué va a hacer un hijo de puta podcast? Ni siquiera sabes, aparte te trabas todo, no sé qué. Y entonces, vente a borrachar, weón, aparte van a venir unos culitos, no sé qué, man. Y tú sabes que no quieres volver a esa vida. Ujú. Pero nada te garantiza que vas a llegar a ser Joe Rogan o que tu podcast lo vas a poder monetizar. Pero esos son los momentos en que you can't fucking bend the knee. No puedes volver atrás. Porque ya sabes lo que es esa vida. Y no puedes volver atrás. Y es súper difícil porque nada te garantiza que vas a ser exitoso. Entonces, you put your head down y trabajas sin ninguna garantía que vas a tener nada que mostrar que tu esfuerzo valió la pena. Pero ahí es cuando vale la pena, porque ahí sale tu mejor versión. Yo hoy en día no soy millonario, porque no sé cómo ser millonario. No tengo los skills necesarios para ser millonario. Si tuviera el skills necesario, ya sería millonario. ¿Entiendes? Hoy no tengo el skill set para llenar el Scotiabank Arena, porque si los tendría ya lo hubiera llenado. No tengo ni los followers, ni la comedia, ni el skill set, ni el equipo, ni el marketing, pero todos los días estoy trabajando para en el 2035 llenar ese hijoputa estadio, ¿entiendes? Y si no lo lleno, vale verga, pero me metí al hijoputa estadio a pelear contra el Toro todos los hijoputas días, ¿entiendes? No soy no estoy como la mayoría del mundo que está en la tribuna. No, este man es malo. No, este man, qué hueva. No, este man es chistoso. Y no hacen ni mierda con su vida porque están ahí en la tribuna, ¿entiendes? O sea, yo prefiero ser de los pocos que se mete al hijo de puta arena y la guerrea contra el toro, contra el tigre, sin garantía que vas a sobrevivir, pero por lo menos le intenté. Y no se trata de ganar o perder, se trata de quién te conviertes en el proceso, porque siempre es el inicio, siempre es el inicio. O sea, ¿yo hoy me siento exitoso? Sí. ¿Estoy donde quiero llegar? No, pero no importa, porque siempre es el inicio. Entonces, esa es la belleza del camino. Nadie te garantiza. Y si te lo garantizaran, no sería tan meaningful cuando lo lograras. Mm. ¿Cuál sería ese consejo para las personas que nos están escuchando de sueña en grande, que sí se puede a través de esas barreras limitantes que nos ponemos nosotros, o como tú lo mencionabas, que nos ponen las personas que están también alrededor y que cuando estamos como sobresaliendo tratan de hundirnos? ¿Cuál sería un consejo clave para decir no te rindas y sueña en grande? Sí, Dan Martell, mi coach, tiene una frase extraordinaria que me encanta que dice, tienes que estar dispuesto a ser misunderstood, malentendido, malinterpretado por largos periodos de tiempo para lograr lo que quieres. Y después toda esa gente que decía, no, que este man es malo, ¿para qué vas a hacer eso? No sé qué, el podcast, ni siquiera te escucha nadie, al final, no sabemos si va a ser un año o 5 o 10 o 15, pero al final esas mismas van a ser, no, marica, yo conocía cuando empezaste, yo lo conocía desde cuando era Sabía niño, que iba a ser el yo mejor. sabía, huevón, ¿entiendes? Mm. Huevón, ahora, hace 3 semanas, fui a El Salvador y hice un show, llegaron 130 personas, teatro lindísimo, y no te voy a mentir, mi decisión de renunciar al banco fue algo controversial en mi familia porque
porque yo era el Golden Boy. O sea, Senior Manager, Scotiabank, Wealth Management en Toronto, de los jóvenes más jóvenes de la historia del banco en convertirse en Senior Manager. Toda la educación, toda la plata que mi papá le invirtió, el esfuerzo de mi familia, mi carrera, todo, para yo decir, voy a contar chistecitos. Bueno, el 2018 me vieron en México y fue lo más humillante, probablemente el punto más feo de mi carrera, porque por primera vez me vieron en el 2018 después de haber renunciado en el 2017 cuando hice una gira en México. Una gira, te estoy hablando que hice un par de shows en México y mi papá estaba ahí y me fue pésimo. Me fue pésimo porque no tenía los recursos para levantar un show en ese momento. Eh, y me acuerdo que mi papá dijo, "Ay, no, no, no". Pero tú sabes que toda mi familia que estaba ahí estaba pensando, y yo, bueno, o yo estaba pensando, como para esto renunciaste a tu trabajo. Mira lo bien que estaba, como para contar estos chistes tan mal, nadie se ríe, ¿entiendes? Pero ahora fui y estaba mi papá, mi madrastra, mis tíos, mis primos, mi hermano, bueno, mi esposa que siempre me ha apoyado, pero amigos de la infancia, del colegio. Weón, y la gente después del show, bueno, siempre se toman fotos y todo, pero se tomaban un montón de fotos conmigo. Se reía, y luego despedacé ese lugar. Esto es increíble. Y haber visto a mi hermano decirme que fue el mejor show de mi vida. Mi primo que me decía, bueno, ¿para qué vas a ser comediante? Tú eres bueno haciendo oratoria, pero no es chistoso. Él no se acuerda, pero yo me acuerdo esto del 2016, 17, ¿entiendes? Eh, amigos, o sea, como que unánime. Ni siquiera es muy bonito cuando ya no necesitas la aprobación, pero llega. Y volver enfrente de todas las personas que tenían toda la razón en dudar de mis decisiones porque nunca me habían visto y era mucho en juego, pero haber hecho un gran show frente a mi familia significa el mundo, Qué ¿entiendes? bien, hermano. Porque en mi mente es como les dije, no tenían ninguna razón para creerme, pero yo tenía un plan. Y no es nada más tener el plan, voy a levantarte todos los días a hacer lo que sea necesario para poder lograr esa visión. Y nadie te va a garantizar que funcione. Todavía hay muchos desafíos y todo, pero ya estoy muchísimo más del otro lado, ¿entiendes? ¿Cómo hiciste para creer en ti mismo? Dándome evidencia irrefutable de que soy quien digo que soy. ¿Qué quiere decir eso? Cero síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque me he comido toda la mierda posible en escenario, todos los fracasos posibles en escenario, en comedia y oratoria y videos y redes y momentos bajos que puede haber. O sea, todo lo que me he ganado yo en comedia, me lo he ganado a pulso. Entonces, ¿cómo haces? Te pones en situaciones complicadas a propósito para desarrollar el comediante o la persona o el profesional que quieres llegar a ser. ¿Qué quiere decir? No, yo solo juego si juego en el Santiago Bernabéu en el pasto perfecto. ¿Tú crees que Vinicius, weón, no jugaba sin zapatos en las distintas favelas? Obviamente, weón. Tienes que jugar en las favelas antes de jugar en el Bernabéu. O sea, nadie. O sea, porque ahí es donde se forja la disciplina, las ganas, el tigre que va a salir a jugar, ¿entiendes? No es de que, ay, no, yo solo, al menos, si no hago show en el Scotiabank Arena, no hago, weón. No. Hemos hecho shows para niños, para jóvenes, para abuelos, en inglés, en español, gente que se queda dormida frente a iglesias, bueno, gratis, en invierno, en lluvia, perdiendo plata, todas las posibilidades, todos los shows, todas las experiencias que la gente le tiene miedo, ya las pasé. No hay nada, toda la comida era de mierda, en shows ya la pasé, porque me sigo poniendo y todavía en situaciones complicadas a propósito para desarrollar el músculo. Entonces,
Son repeticiones, 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 pero más que nada iterar. O sea, no solo hacer el mismo show frente a las mismas personas y los mismos 5 minutos. Vele a hablar a gente de, no sé, de una fundación de ucranianos, a ver si los hace reír en inglés. Practica tu inglés hasta que, aunque nadie te entienda al principio, aunque no dé risa. Toma cursos, lee libros, pide consejos, revisa tus videos, aprende a editar, aprende a negociar, toma cursos de ventas, lee libros de ventas, de negocios. O sea, lo que la gente cree que ser comediante es nada más subirse al escenario, pero esa mierda es menos del 1% del tiempo. El otro 99% del tiempo es ser buen businessman, marketing, branding, diseño gráfico, relaciones, saber cómo negociar, cómo vender, cómo posicionar el negocio. O sea, hay millones de finanzas, contabilidad, Instagram, un montón de cosas Todo. detrás. Entonces, y todo es un skill set, todo se puede aprender, pero tienes que ser relentless. Si yo mañana te digo, algo malo le va a pasar a tu familia si tú no consigues 100,000 followers en un año, güey, tú vas a ver cómo putas consigues esos 100,000 followers. ¿Entiendes? Pero la gente Como, no, como sea, como sea, como sea. pero la gente no tiene sentido de urgencia. Entonces, no hace nada. Cree que tiene 1,000 años. ¿Tú crees que uno de los errores de las personas que están emprendiendo en cualquier tipo de nivel, sea profesional, artístico, empresarial, tienen o creen que es un error muy grande no admitir que quieren pasar de 1 a 10 sin pasar por el 2, 3 y el 4? Sí, nadie lo quiere admitir. O sea, yo tampoco quiero comer mierda. Pero cuando te das cuenta que los golpes contra la pared son necesarios y te van dando pero lo más importante es qué significa comer mierda. ¿Qué significa pegarte contra la pared? Porque mucha gente cree que, bueno, la gente cree que va a terminar en la calle pidiendo plata en Young Donuts. O sea, yo hice las matemáticas y las hice, o sea, bien cuando iba a renunciar al banco. En ese momento, 2017, después de 7 años en el banco, yo dije, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo tomo este riesgo? Ok, lo peor que puede pasar es que fracase. Fracase es subjetivo. ¿Qué significa fracasar? Bueno, que no haga suficiente plata y tengo que devolverme al banco o devolverme a trabajar en algo de banca después de un año. Ok, pero si realmente le echaste todas las ganas posibles, no es un fracaso que vuelvas al banco porque te convertiste en una persona que lo intenta, que ahora tiene muchísimo más conocimiento y es tremendamente beneficioso para tu perfil profesional de resiliencia y carácter haber intentado al 1000% un año hacerla como emprendedor o como comediante. Entonces, para mí, yo reformulé mi definición de fracaso. Fracaso no es falta de éxito, fracaso es no intentarlo. Y luego dije, ok, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo dije, ok, en ese momento tenía como $44,000 de ahorros. Dije, ok, yo con esto vivo un año. Si no gano un centavo, vivo un año. Y me lo estoy dispuesto a gastar todos. Porque es como una maestría en la vida real para mí esto. Obviamente ayudó mucho que renuncié junto a mi socio Juan Cajeado. Los dos éramos senior managers y los dos renunciamos al mismo tiempo para dedicarnos a la comedia y montar mal pensando. Pero obviamente ayuda porque juntos, ¿no? Pero dije, ok, lo peor que puede pasar es que tenga que trabajar en Starbucks mientras trato de hacer la comedia. Huevón, eso es increíble. Es un privilegio absoluto. ¿Cuánta gente de Medellín, de Antioquia, de Bogotá, de Afganistán, de San José, de Ecuador quisieran poder decir, puta, voy a hacer lo que amo en la vida Ujú. y voy a trabajar en Starbucks? Es el privilegio, weón. Así ¿Entiendes? es. Entonces, ¿qué excusa tengo? Porque la gente de nuestros países dice, o yo diría, si viviera allá, no, es que yo le entraría a la comedia a tiempo completo, weón, pero si viviera en Nueva York, que ahí sí hay como, se puede monetizar, o en Toronto, o en Chicago, o en Los Ángeles, que son como las mecas. Pero aquí no. Bueno, ok, ya estoy en Toronto. ¿Cuál es mi excusa? No, que si tuviera los papeles, no, ya tengo, ya en ese momento estaba aplicando para ser ciudadano. No, es que si ya tuviera mi carrera, ya tenía mi carrera, podía volver al banco si no me iba bien, dejé todas las puertas. ¿Cuál era mi excusa? No, pues que no me quería ver como un huevón y que la gente pensara que era un fracasado.
¿entiendes? Esas excusas son las que nunca lo van a dejar a uno crecer a nada. Exacto, Nunca lo van a llegar a uno, pues uno va a poder nunca ser nadie, porque exacto. siempre hay una excusa. Pero lo que me mataba era que si llegaba a los 60 años o a los 80 y volteaba a ver atrás y decía, what if, si no hubiera tenido miedo. Y lo que te dice todo el mundo cuando llega al final de sus días es, puta, hubiera tomado este riesgo, hubiera hablado con esta chica, hubiera viajado a este país, no me hubiera preocupado tanto. ¿Tú crees realmente que uno regret al final de su vida Bueno, más lo que no hizo que lo que cien por hizo? ciento güey. Bueno, al menos que la hayas cagado con lo que hiciste. Ya, Pero puede ser que sea lo mismo, porque si te arrepientes de lo que no hiciste, porque te arrepientes de lo que hiciste, porque no hiciste lo que querías hacer, ¿no? Entonces, al tiene mismo tiempo sentido. es Ya, lo ya, mismo, ya, ¿no? ya. Pero a mí, por eso te decía que conectaba con mucho con mi niñez, porque me carcomía la mente que mi futuro en el banco sea muy predecible. Me encantaba ser exitoso en el banco y cuando me promovían y todo, porque me encanta darle alegrías a mi familia y sentirme que estoy haciendo bien lo que hago, pero me acuerdo que me promovían y yo decía, puta, qué cool, weón. Pero no sé si alguna vez te ha pasado que te ganas un premio y tú decías, pero este no es el premio que yo me quería ganar, Me ha pasado, man. Me ¿no? ha pasado varias veces. Entonces, como que yo decía, voy a vivir esta vida alterna y cada vez que vea algo en Netflix de un comediante o de alguien en la tele o algo así, voy a decir, puta, ese pude haber sido yo, weón. Y yo decía, sí, en 3 años voy a ser director, en 5 o 7 años voy a ser vicepresidente, 10 años voy a ser senior vice president y todos los días de mi fucking vida me voy a arrepentir de que no intenté. Yo tuve ese momento, un momento en mi vida que me autocuestioné bastante porque llegué a alcanzar una posición pues bastante alta en la compañía por la cual trabajaba y cuando me dieron esa posición, yo como que, wow, wow, y después yo como que, ay, marica, pero yo no soy feliz. Sí, Y yo dije, y la gente como que me decían, hey, felicitaciones, ¿cómo te sientes? Y yo, la verdad, siendo fake, tristemente tengo que confesarlo, yo era como que, ya, súper contento, pero por dentro era como que, uy, no, yo no quería esto. sí, O sea, no es lo que quería para mi vida. Qué frustrante. Ahorita hemos mencionado el tema de que es mejor hecho que perfecto, pero ahorita con lo que hemos estado hablando durante estos últimos 4 o 5 minutos, creo que lo otro es mejor hecho que nunca no hecho. Es decir, que no claro. hacer absolutamente nada. O sea, que el mensaje es como arriesgarse y hacerlo. Y me parece que es algo que debe quedar como un mensaje también ahí como para las personas, que si tienes algo en mente, si lo quieres hacer, arriesgate. O sea, arriesgate y hazlo, obviamente, pues con lo que hemos hablado de educarte, de aprender, de Sí. mirar bien, pero tienes que hacerlo. Siempre me reventaba weón, cuando iba a estas fiestas, bueno, porque tuve mi época de fiestero también y todo cuando estaba en el banco, pero me emputaba demasiado cuando estábamos en las fiestas y todo el mundo así drinking y pasándola bien y la gente hacía un montón de planes, ¿no? Vamos, no, marica, vamos a hacer, vamos a una maratón, no, vamos a ir a Ámsterdam, no, vamos a hacer, no, y no se hacía ni mierda. Todos los planes que uno hace mientras está borracho, ¿no? Y nadie hacía nada. Y después empecé yo a decir, puta, llevo 5 años hablando de la misma mierda y no he hecho nada, weón. Se pasa el tiempo. 7, 10. Y después empecé a ver a la gente en el banco que llevaba 35 años, panzota, 3 hijos. Bien, chévere, los hijos increíbles, bien. Pero yo decía, these people are miserable, bro. Están miserables. Y yo estoy a nada de levantarme y tener 60 años. Yo llegué aquí hace 22 años. O sea, y ahora soy papá, weón, ¿entiendes? Pero en mi mente yo sigo siendo el mismo weón de 15 años que jugaba fútbol y quería hacer cosas grandes, pero y me acuerdo mucho que en esa época me pegaba mucho como que tenía como una nostalgia extrema de mirar al pasado, me sentía como que me, me daba mucha tristeza mirar al pasado porque sentía que cuando tenía 15 años o 17 todavía era una promesa y podía convertirme en jugador de fútbol, podía convertirme en que iba a Harvard, podía convertirme, y ya cuando estás en tu rutina de trabajo,
ya no eres la promesa de nada, ¿me entiendes? Como que pues, te levantas, te pagan y tratas de escapar de esa realidad a veces cuando te emborrachas con tus amigos, lo que sea, pero yo dije, bro, no puedo seguir así, o sea, ¿cuál es el máximo riesgo? O sea, ahorita tengo 29 años, no estoy casado, no tengo ni hipoteca, no tengo hijos. Este es el mejor momento de tomar riesgo. Y mis papás, si no hubieran sido papás a los 18 y 20 años con mis hermanos, mi papá hubiera sido veterinario o mi mamá hubiera sido artista, pero no pudieron porque nos tuvieron a nosotros. Entonces, todo el tiempo mi papá siempre dice, y mis papás, como que, "Puta, ¿de qué se trata la vida si no es de acompañarnos en los sueños, no? Let's fucking do it." ¿En qué momento durante de la carrera, después de empezar tu carrera como comediante, si es que lo viste, dijiste, no, cometí el error más grande de mi vida? Y So- no, esto no, yo qué me puse a hacer acá. ¿Qué? Solo hubo uno como al mes, creo, de haber vuelto, porque renunciamos como el 5 de abril de 2017 con Juan. Y el día siguiente nos fuimos a una gira que nos organizamos nosotros en Miami, Costa Rica y Colombia a hacer shows y conocer a gente y aprender. Pero volví, me hago perfecto, vivía en Mercer Street, ahí por King y John. Solo fue un momento, pero muy chiquito. Salí de mi edificio, me acuerdo que toqué el pavimento, la calle, y dije, wow, ¿qué hice? No tengo trabajo. Y ya después como al minuto se me quitó. Como tuve un mini ataque de pánico. Como que Y después dije, ah, bueno, ahorita no pasa nada, ahí vemos qué pasa, pero igual tenía mis ahorros, pero esos ahorros iban para abajo, para abajo, para abajo. Y luego hubo uno que sí me dolió mucho, más que nada como fue como, ok, esta es la vida real. Pero no me arrepentí de mi decisión. Fue cuando le propuse matrimonio a mi esposa y en diciembre del 2017 y luego, como en el verano del 2018 o por ahí me acuerdo que fui al banco donde yo había trabajado muchos años en Scotia Plaza y pedí una hipoteca, una preaprobación de hipoteca porque dijimos, bueno, vamos a casarnos, compremos algo. Y bueno, en esa época yo pedí $350,000, pero yo le manejaba, o sea, yo pedí una hipoteca de $350,000, pero mi trabajo en Scotiabank era manejar la plata, ayudar a manejar la plata de los millonarios. Y yo estructuraba transacciones de 10, 20, 100, $200 millones. Y yo pedí $350,000 que en Toronto no te compra ni un locker, weón. Y me dijeron, no. Y yo, ¿por qué? No es, usted no trabaja en ningún lado. Y yo, bro, trabajaba aquí hace 2 meses o hace unos meses. Tú puedes ver mi down payment, está ahí en esa cuenta que ustedes ven con ustedes. Y fue como, wow, esta es la vida real. O sea, si no tienes carta de empleo, no eres nadie. el comediante nunca, o creo que hasta el momento nunca ha tenido como ese valor dentro de las bancas para decir, esto es una carrera, soy comediante y vivo de esto. Sí, claro, lo que pasa es que lo que tienes que enseñar es que tus ingresos sean predecibles. Y no eran, porque acababa de renunciar y no tenía nada. Entonces dije, wow, si quiero llegar a donde quiero llegar, tengo que tener una empresa, tener estados financieros auditados, crear un historial. Y yo dije, bueno, nunca compré una casa, pero ya después te das cuenta que hay otras maneras de aplicar, y, en fin. Pero esos me dolieron bastante y luego cuando tus amigos te siguen invitando, hey, vamos, vámonos de viaje, vámonos, porque tú no te das cuenta, pero tus amigos hacen casi que similar plata que tú y tienen, o sea, casi que eres el promedio de las 5 personas más cercanas. Y vámonos a Ámsterdam, vámonos de viaje, vamos a esto. Y yo, bueno, no puedo, no tengo plata, o no, esa no es mi prioridad. No, pero vamos a cenar. Y antes, bueno, en esa época yo, en el banco, yo gastaba $60 para una cena como si nada. Bueno, y después con mi esposa dejamos de salir, no, porque no era la prioridad, dejamos de tomar afuera, dejamos de tomar Ubers, dejamos de tomar alcohol en esa época, bueno, o sea, en bares.
Y, y mi familia, hey, ¿vas a venir de vacaciones? Y yo, no puedo, no tengo, no es la prioridad ahorita. Y ahí te das cuenta, ok, esto es en serio. Y a ver qué tanto realmente quieres lo que dices que quieres. Las pruebas Claro, se te ponen en el camino. porque, weón, todo muy cool. La luna de miel de que va a ser comediante y todos, qué cool, weón, renunciando al sistema. Ah, que come mierda el banco. Y todo, ¡ah! Y de repente, weón, no tienes plata para una cerveza y estás yendo a hacer compras ahí al No Frills con todos los, o sea, tu estatus y calidad de vida baja y no hay ninguna garantía de que vuelva a subir. ¿Qué te decía, Estefan? No renuncies. ¿Qué vos te decía a ti mismo? No renuncies. Sí se puede, sí se No, puede. yo decía, esto es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Hay que Cuestión esperar. y tengo que estudiar a los que ya lo han hecho, han sido exitosos en otros ámbitos de vida, que si yo hago eso, es inevitable que no me convierta en uno de ellos. Estefan, vamos ahorita a hablar un poco del tema de Malpensando y cómo entra Juan Cajiao a tu vida, que ya lo has mencionado un par de veces. Para los que no conocen a Juan Cajiao, él es tu partner, right? Tu socio. Mi socio aquí de negocios de Malpensando, sí. Ya. Renunciamos al banco juntos y ya llevamos 10 años como business partners y girando por todo el mundo. ¿Cómo nació el proyecto de Malpensando? Empezamos, nos conocimos en el barbecue ahí donde Diego nos invitó a hacer este primer open mic de septiembre 10 de 2014 y luego conocimos a 3 venezolanos, Isaac, José y Daniel, que también habían hecho algo alrededor del humor y empezamos a hacer los shows y como mucha gente en Latinoamérica y en todo lado le ponen como un nombre al colectivo, le pusimos Malpensando. Y ya Isaac, en ese momento venezolano, que es gran comediante y clown e improvisador, tenía eh, como estaba dando clases y viajaba para dar talleres a diferentes países. Y en ese momento que nosotros empezamos a darle duro, bien duro, como 2016, 17, Isaac como que estaba viajando mucho. Y luego Daniel y José se mudaron o dejaron la comedia por diferentes motivos. Y cuando Isaac estaba viajando, Juan y yo renunciamos y dijimos, vamos a darle a esto. Y o sea, decidimos realmente meterle y empezó la escuela de Malpensando en ese momento. Eh, Empezamos a dar clases de oratoria, empezamos a hacer los shows y poco a poco empezaron a salir las oportunidades corporativas. Hoy en día tenemos el Latin Comedy Fest, que es el festival de comedia más grande de Norteamérica, con 34 comediantes, 5 noches, 2 ciudades. Y tenemos la escuela de comedia. Hemos enseñado más de 50,000 profesionales a hablar en público. Hemos hecho shows en 17 países. Tenemos un equipo ahora de 5 personas. Y New Levels, New Devils. O sea, Excelente. pareciera que es más fácil, pero no es más fácil. Era muy simple al principio, ahora hay muchas responsabilidades, pero la verdad que sigue creciendo la cosa. Excelente, hermano. No, súper, súper bien. ¿Qué ha pasado entonces con Malpensando en estos momentos? Cuéntanos brevemente qué es Malpensando para las personas que no tienen idea de qué es Malpensando. Empezando nuestro club de comedia, nuestra marca de comedia. Obviamente Juan y yo somos artistas internacionales, entonces viajamos solos o viajamos en conjunto, pero Malpensando hoy en día es la escuela y la productora de comedia que produce todas nuestras giras en Canadá y en el mundo y coproduce el Latin Comedy Fest, Juan y yo, junto a un amigo que se llama Josema, productor de Costa Rica también. Entonces, básicamente es una marca de comedia y hemos sido como donde empezaron la mayoría de comediantes latinos que estás viendo ahora florecer en Canadá. Para las personas que quieren entrar dentro de la comedia, ¿cuál sería el consejo que les darías? Que me escriban en Instagram No más, y sí, se no. metan a nuestro programa de Elite Comedy. El problema con los talleres de 7 semanas que los hacemos es que aprendes, pero a las 7 semanas te gradúas, haces 5 minutos y ya. No hay una guía a largo plazo y la comedia pues es a largo plazo. Entonces,
Con Juan creamos este programa de coaching online, llamadas todos los lunes, con comediantes de todo el mundo. Y hemos dividido las llamadas, o sea, rota entre 4 temáticas: estructuras de comedia, marketing y branding, redes sociales y creación de contenido, y business and mindset. Con estas 4 áreas es lo que realmente hace un comediante, digamos, 360, porque no nada más puedes tener marketing y ser malo de dar risa, no nada más puedes dar risa y tener pésimo marketing, branding, negocio y redes sociales. Todo es un conjunto. No nada más puedes tener redes sociales y ser pésimo en el resto. Y no nada más puedes cobrar sin tener nada que lo demuestre. Entonces, después de 10 años, miles de horas invertidas en libros, cursos, podcasts, escenario y fracasar, creamos este currículum increíble y ya tenemos a 27 personas en el programa. Si la gente le quiere empezar y está seria, que me escriban por Instagram. Esteban, ¿cuál es el comediante que más admiras? Yo creo que Kevin Hart. Buenísimo, me encanta. Es Me leí buenísimo. su libro y, bro, relentless. O sea, no ha parado desde que empezó en Filadelfia y no solo ha trabajado en su comedia, sino que el huevón se levanta a las 5 de la mañana, hace ejercicio, es padre de familia, la ha cagado y se ha levantado, es chistoso, tiene buenas amistades, ha sido trampolín para mucha otra gente, se ha mantenido con su círculo de amigos desde el inicio. El man quebrado y siempre le da trabajo a todos los amigos, ahora todos son los Plastic Cup Boys que le abren todos los shows. Ha sabido hacer partnerships con bancos para impactar mejor a su comunidad. Me parece que prioriza mucho el bienestar mental y físico, hace mucho ejercicio. Y el man, sí, la ha cagado en algunas ocasiones, pero eso es normal. Pero el man siempre no se esconde y habla de eso en los shows. Te abre su corazón y qué realmente es y lo hace chistoso. Entonces tú sientes que realmente lo conoces y es un businessman de primera. ¿Cuál es el mejor libro que te has leído ¿En toda mi vida o de en comedia? toda tu vida? Bueno, hay miles, pero te diría Buy Back Your Time de Dan Martell, de mi coach, Atomic Habits de James Clear, Atomic Habits, buenísimo. The One Thing de Gary Keller. Aquí tengo, bueno, los de Alex Hormozy, $100 Million Leads, $100 Million Offers. Huevón, la autobiografía de Mike Tyson es una locura. Es el único libro en mi vida que todas las noches estaba yo así, no me podía dormir, huevón, leía, una historia de vida. Never Split the Difference El de Mike Tyson no me lo he leído, pero me lo voy a leer. es una Me lo voy a leer. locura, huevón. El de Trevor Noah es muy bueno también, pero yo cometí el error de leérmelo, no de escucharlo. Y el audiobook de Trevor Noah es increíble porque hace muchos acentos de Sudáfrica. Tiene una historia loquísima. Tony Robbins Buenísimo. te cambia la vida. Pero muchísimos. Yo diría que esos. Aquí están los titulares. Siempre dejo aquí los titulares porque siempre los quiero tener a la mano. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca del tema del podcast, que tienes como más de 90 capítulos, si no estoy mal, creo Sí, que perdí la cuenta. 102. 102, o sea, bueno, iba como en el 90 y algo. Cuéntanos acerca del podcast, ¿por qué decidiste durante todo este proceso decir, ve, voy a hacer podcast? Bueno, hablando de libros, ahí está The Artist's Way de Julia Cameron, El camino del artista. Y en la pandemia me leí este libro que te ayuda a redescubrirte. Porque uno cuando crece se olvida realmente quién es, qué te gusta. Y el libro tiene 12 capítulos, son 12 semanas y 12 desafíos. Entonces te hace ciertas preguntas en las que tú te descubres y tienes que hacer 2 cosas, los mandamientos del libro. Escribir 3 páginas de journaling todas las mañanas y tener una cita contigo mismo cada semana de 2 horas. No con tu pareja, no con tus amigos, no contigo, lo que tú quieras hacer. Ver una película, ir al gimnasio, al cine, ir a un museo. Entonces me hice este libro y en la pandemia hice
cientos de páginas de journaling. Y ahí descubrí en el 2020 que me encanta entrevistar a la gente, me encanta escuchar las historias de la gente, me encanta conectar gente, em, me encanta comunicar, me encanta que la gente, otra gente las conozca, me encanta hacer reír y muchas de las cosas que me gustan se podían hacer a través de un podcast. Entonces empecé el Stefan Dyer Podcast en el 2020 o 21. Mi esposa me ayudó a montarlo y llegué a 102 capítulos. Los primeros como 28 yo los edité, hice todo y me estaba quemando, no estaba disfrutando el proceso. Ya después delegué la edición y ya después me di cuenta, después del coaching con Dan Martell, que me estaba tomando muchísimas horas de mi semana, no me hacía plata y no me permitía enfocarme en lo que quiero hacer por el resto de mi vida, que es stand-up comedy. Entonces tuve que eliminar muchas cosas de mi cotidianidad y de mi vida, porque estaba haciendo un montón de cosas bien, pero bien no te lleva a extraordinario, ¿entiendes? Hay que enfocarse. Entonces quité un montón de cosas de mi vida y solo hago stand-up comedy. Pasé de 30,000 followers a 400,000 en un año. También dejé de tomar alcohol, dejé de comer junk food, de comer azúcar. Y ahora básicamente lo único que hago es, o sea, mi business, o sea, stand-up comedy, familia y, Ejercicio. y ejercicio. No, no hay más. No existe el work-life balance. No hay, nadie que ha logrado nada extraordinario en la vida ha tenido balance perfecto. Eso es mentira. O sea, por definición, extraordinario quiere decir que no eres ordinario. Y si quieres tener un enfoque y llegar lejos en algo, otras áreas de tu vida van a tener que tomar un back spot. Entonces, no salgo mucho, no voy a fiestas, no soy muy espiritual o no voy a la iglesia, no, o sea, lo único que hago es lo que amo, que es stand-up comedy y business, o sea, mi trabajo, familia y fitness, no hay más. ¿Qué se viene para Stefan Dyer? ¿Qué viene? ¿Cuáles son tus proyectos? Muy bueno. Acabo de salir de mi Euro trip, mi primera gira por Europa, de 9 ciudades, estuvo lindísima. Creo que lo que viene es un nuevo show, escribir una obra nueva, sentirme creativo, llegar a 500,000 followers este año entre Instagram y TikTok, pero básicamente es más de lo mismo. La gente que logra cosas extraordinarias es porque hace el trabajo aburrido. Y es seguir mejorando la escritura, seguir yendo al gimnasio, seguir posteando en Instagram, seguir siendo el mejor papá y esposo que puedo ser. Y ya. No, porque si continúas, hay momentum y van a venir las cosas increíbles. O sea, estoy yendo a festivales increíbles este año. Y todo, pero lo más importante para mí es seguir mejorando en las cosas que quiero seguir mejorando. ¿Qué comediante, cuando estabas empezando tu carrera, tenías como referente diferente pues a Kevin Hart y decías, uy, qué chévere lo que este loco hace y hoy ya tuviste la oportunidad de conocerlo o de estar en un escenario con esa persona? Muy buena pregunta. Bueno, en inglés, Francisco Ramos, que es venezolano, yo lo había visto en Just for Laughs en el 2018 y ahora es un gran amigo. He hecho festival, bueno, ahorita voy a estar en Miami con él, ha venido a nuestro festival. Luis Chatén, de Venezuela, que es gran persona, comunicador y comediante, es amigo también. De, luego Antonio Sanín, que es otro referente, muchos de Costa Rica, algunos de Perú. Me da la sensación de que
Bueno, varios, un montón. O sea, lo más cool de todo este proceso es que, bueno, Fersangiao de Argentina, muchos de tus ídolos se convierten en tus colegas. Y eso es muy tremendo, ¿no? La pregunta te la estaba Sí. haciendo porque yo realmente no me alcanzo a imaginar si algún día, mañana pasado, mañana me encuentre con esas personas que yo admiro bastante, que están dentro del mundo del podcast, y poder decir, marica, conocí a este man, que yo lo admiraba y hoy le pueda, o sea, conocerlo, abrazarlo, hablar con él, tener una conversación. Y yo sé que lo voy a lograr también, pero por eso quería preguntarte eso, porque en tu carrera como comediante, saber de esas personas que tú veías como por allá tan altas, tan inalcanzables, y lo que se siente hoy de pronto compartir el escenario con esas personas, pues es súper bacano. Sí, muchos en México también. Creo que el path a seguir, a veces uno quiere hacer cosas que los vayan a impresionar al principio de las carreras, ¿no? Que te noten. Pero lo que me he dado cuenta es que la gente respeta la autenticidad y la originalidad y más que nada el trabajo duro. O sea, la gente que está allá arriba no respeta, no se impresiona por tus compras o por tu carro o por tus followers. Lo que se impresionan es, lo que respetan es el hard work, ¿entiendes? Entonces, eh, es muy cool como decía Alex Hormozy, people cheer for you when you don't need it anymore. O sea, la gente te hace porras cuando ya no la necesitas. Al principio las necesitas o las quieres, pues no tienes mucho apoyo. Y ya cuando logras cierto nivel, llegan esas porras, pero ya no las necesitabas tanto como antes. Pero ese es el camino es el del trabajo duro, el de la autenticidad y de ganarle la competencia a través de ser auténtico, porque nadie puede ser mejor que tú siendo tú. El desafío es quién eres tú y cuáles son esas cosas que te hacen diferente, pero requiere de mucho coraje, de valor, tomar esos riesgos. Porque me dicen, no, pues yo lo voy a hacer así porque otra gente lo ha hecho así. Y donde yo lo haga así, no vaya a ser que yo fracase y la gente, bueno, ¿por qué hiciste eso así? Pero hay que tener el valor de ser totalmente original y auténtico porque es mejor fracasar así que fracasar copiando a otros. Jerry Seinfeld le decía el otro día a Neil Brennan en el podcast Blogs que el mejor consejo que le dio Johnny Carson, creo, de los Late Night, que le dijo como, if you're gonna fail being yourself. Y ahora lo he estado pensando mucho porque a veces digo, no, voy a subir este reel así, porque hice una cosa como muy rara ahí en ese pedacito del show, lo voy a cortar, o no, voy a cortar este video mejor a 40 segundos porque los reels que más se están pegando son de 40 segundos. Y ahora digo, ni mierda, voy a hacer 100% yo. Irónicamente, no siempre se hacen virales ni nada, pero los que más me reconoce la gente en la calle o tienen engagement o inspiran respeto de gente que yo respeto, son los que soy 100% yo. Los auténticos, así que dices, no, ese soy yo, lo voy a mandar y así se fue. Exacto. Y hay unos que no pegan nada. O sea, el otro día ahí puse uno ¿de qué fue? No me acuerdo, weón, que puse. Y tuvo como -4 likes y yo, puta. Mientras tanto, mi amigo Carlos con 50,000 likes en 2 segundos, weón, y yo, puta. Pero bueno, cuando tú ves a la gente siendo exitosa en el periódico, en la tele o en Instagram, solo ves el tip of the iceberg, ¿no? No ves todas las otras cagadas. Así es. Pero el trabajo trabaja más en ti que tú en él. Entonces, hay que pasar por esas porque también eso es en quién te vas convirtiendo en el proceso. O sea, la gente dice, no, qué fácil tener 400,000 followers. Sí, huevón, pero los 400,000 llegaron este año, este último año. Pero tú no viste los otros 6,000 reels que yo edité que no hicieron nada, ¿entiendes? Tú no viste las 10,000 horas que le metí a editar con -2 likes cada video, ¿entiendes? Ya, hay que lo ha mencionado, pues, muchas personas también que hoy están, pues, como digámoslo, metafóricamente en la cima de algo.
Y ellos dicen, no, es que yo me acuerdo cuando tuve mis primeros 100 suscriptores o mis primeros 100 Ajá. likes y yo, wow, 100 likes, wow, no lo puedo creer. Y con un video, de pronto no el mejor, no la mejor calidad, de pronto no con el mejor conocimiento y se sintieron, digamos, de alguna manera orgullosos de eso, pero hoy no hacen como esa parte de regresar atrás y decir, ay, marica, yo ya no me conformo ni con 100.000, ni con 200.000 o con Es millones. tan relativo. Bueno, yo ahorita tengo 400,000 entre Instagram y TikTok y siento como que tuviera 10,000. O sea, siento que no es mucho. O sea, sé que es mucho. Bueno, son 4 estadios aztecas, es un vergazo. Pero tengo amigos que tienen 1 millón, 2, 5 millones y digo, puta, ¿por qué? Porque yo no, o igual a veces digo, ok, tengo eso, pero este video no pegó. Entonces uno todo el día se está torturando y el secreto es encontrar la manera. O sea, la gente que ha logrado cosas extraordinarias y que ha llegado lejos en la vida o en los deportes o en las Olimpiadas, encuentra la manera de premiarse a lo largo del proceso, de motivarse a lo largo del proceso. Entonces, puta, tuve 50 likes. 50, son 50 personas, ¿no? Es un cuarto grande. Tengo 13 vistos en ese video. Son 13, o sea, si tú tienes a alguien en un cuarto, 13 personas que te están viendo, son 13 Mm. personas. Tengo 400,000, puta, tengo 400,000. Te tienes que premiar de alguna manera porque es un juego infinito, ¿entiendes? Y como humanos nos torturamos y siempre vamos extendiendo la meta, ¿no? La típica, ¿no? La fórmula de la felicidad, típico, todos. Cuando, cuando tenga 100,000 followers, voy a ser feliz. Y cuando llegas a 100,000, qué bueno. El primer día, ya después, puta, cuando llego a los 200,000. Cuando llegue al millón, cuando sea millonario, voy a ser feliz. Y cuando llegas al millón, dices, puta, quiero 10. Y cuando llegas a 10, quiero 100. Y te das cuenta que nunca vas a ser feliz. Entonces tienes que hacerte responsable de tu felicidad y de tu bienestar y de tu salud mental. Caminar afuera, hacer ejercicio todos los días, comer bien, dormir bien, no hablar mierda, no estar chismeando. Bueno, yo dejé de tomar alcohol, mi esposo también, no tomamos alcohol. Intentamos hacer cosas sanas, estar en familia. No gasto en cosas, no gasto en cosas que no sea mi familia, mi negocio Creo que el mensaje más importante ahí es la felicidad no llega cuando llegas a esa meta, la exactamente. felicidad tiene que ser durante todo el proceso. Y el bienestar, creo que la felicidad es un poco más efímera, tenemos momentico de Ya, es felicidad, verdad. ¿no? Pero el bienestar es un poco más importante. La farsa más grande era, yo pensé que cuando dije, cuando renuncie al banco y me dedique a lo que amo, voy a ser feliz. Bueno, esa mierda me duró 4 horas. O sea, porque ya, ¿no? Ya soy ya hago comedia. Y después como a la semana dije, puta, pero ya se me quitó esa luna de miel. Ahora ¿Ahora qué? tengo que ser responsable de mi felicidad y mi bienestar otra vez, ¿entiendes? O sea, el ser humano encuentra razones siempre para, para hacerse la víctima. Entonces tienes que todo el día estar, bueno, limitar las redes sociales, porque si no te comparas todo el día en Instagram. Tengo un montón de cosas que hago, no ver el celular después de las 9 de la noche, leer todos los días, hacer ejercicio todos los días, tomar mucha agua, no comer junk food. Trato de compartir mi journey en redes sociales para que la gente se inspire o atraer a mi propia tribu. Trato siempre de ayudar, de conectar a la gente. Tengo mi propio not for profit que se llama Networking to Networking, donde ayudamos a latinos a encontrar trabajos en Canadá. Ya hemos hecho 250 encuentros desde el 2021, son por industria, o sea, latinos en banca, latinos en ingeniería, latinos en project management, y le hemos ayudado a cientos de latinos a conseguir trabajos, pasantías, entrevistas. Entonces, creo que si mucha gente vería mi vida, diría, no, aparte de que escenario y los viajes, diría, no, qué aburrida es esa vida, ¿no? Este huevón se levanta a las 5 de la mañana, escribe, va al gimnasio, vuelve, come lo mismo todos los días, de acuerdo a su nutrition plan,
no toma alcohol, no fiestea, no fuma, solo juega con su hijo y está con su esposa y de repente va a un par de conciertos y el tiempo libre lo pasa con su familia, va a ver a su familia, no, qué aburrido, no hace nada raro, no hace nada divertido, pero the boring work, y edita y postea en Instagram. Bueno, lo de estar en escenario es divertido y de viajar, pero lo otro que no ve la gente es que el viaje no es divertido, porque viajas, el tour parece más glamuroso de lo que realmente es. O sea, tú llegas a la ciudad, vas a hacer check-in al hotel, comes, descansas un par de horas, te vas al teatro o al lugar, estás ahí de 6 o de 7 hasta las 12. Mucha gente se iría a fiestear, pero no te vas a levantar a las 4 de la mañana para el siguiente vuelo. Esa es otra de las razones por la que dejé de tomar, porque bueno, muy fácil. Una cerveza se convierte en 3, en 5. Y ya Y de quedó. repente sexo, drogas y rock and roll y se te cayó todo el invento. Yo quiero hacer esto por los siguientes 50 años. Y si dejar de tomar me va a permitir levantarme todos los días a hacer ejercicio, jugar con mi hijo, ser mejor esposo, enfocarme más en la comedia, ser más efectivo en absolutamente todo lo que hago, sentirme mejor, sentirme más fit, menos hinchado y ser literalmente 1000 veces más efectivo con todo lo que hago, para mí es un small price to pay. Entonces, desde afuera mi vida se ve muy, muy aburrida si ves lo que hago todos los días, planear mi semana los domingos. Eh, pero the boring work es lo que hace que el sueño se cumpla. Esteban, me parece que esta entrevista ha sido bastante interesante. Hay muchas, muchas cosas como para retomar y para analizar de todo el proceso como que nos has contado. Y voy a hacerte dos preguntas. La primera, que se la hago también a todos los invitados, y es que en pocas palabras podrías decirnos para ti qué significa la expresión marica sí se puede. Para mí, marica, si se puede, significa progreso. Para mí, felicidad es progreso. O sea, 1% mejor cada día y en el proceso te vas dando cuenta que sí se puede. Creo que todos al principio, me acuerdo en el 2017 que yo decía, "Weón, si a mí me llaman de Comedy Central y me dicen que voy a estar en un festival de Comedy Central, me tiro de la ventana de la emoción, me pongo a llorar aquí en una esquina". Y durante los años fui haciendo el trabajo necesario y cuando eso pasó en el 2019, no representó tanta emoción como hubiera representado en el 2017, porque había hecho 1% mejor cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, al punto en que ya yo decía, sí, me lo merezco. Ya no era como un Hail Mary, no era como que, wow, me cambiaría la vida, como en el 2017. En el 2019 fui a un festival de Comedy Central y fue como, sí, he hecho el trabajo, me lo merezco, tiene todo el sentido yo estar acá. Y todo lo que he venido logrando ya no representa la felicidad que hubiese sentido cuando empecé en la comedia, pero está bien, de eso se trata. ¿Tú crees que cuando Messi mete un gol dice, ¡vamos, se metió un gol! No, weón. El mae dice, sí, soy muy bueno porque he trabajado esto por los últimos 34 años. Entonces, progreso, 1% mejor, te va dando evidencia todos los días que eres quien tú dices que eres. Entonces, para mí eso significa el marica si se puede. La segunda pregunta es que la verdad no sabía si te la iba a hacer o no, pero anoche yo me acosté a dormir y yo dije, ve, qué bien, chévere, mañana voy a ir a entrevistar a este loco, no voy a lograr conocer toda su vida, su experiencia y aprenderlo y tenerlo pues cerca. Pero la pregunta realmente es, ¿por qué le dijiste sí a Marica si se puede? Me pareció muy profesional tu mensaje. Me metí a ver la cuenta y me pareció que estás comprometido. Y me parece que la gente que manda mensajes directos y toma riesgos merecen. Yo quiero trabajar con esa gente, ¿entiendes? Porque yo no sé quién eres, nunca nos habíamos visto, Es verdad. no tengo idea
hacia dónde va el podcast. No tengo idea en dónde creciste, si tienes familia, ni nada, pero yo quiero trabajar con gente que está tomando riesgos sin saber si va a funcionar o no. Y yo sé que hay gente a la que tú tienes que yo nunca le voy a poder llegar si no es a través de tu podcast. Y yo nunca me identifiqué mucho con el que, ay, me cambió la vida un podcast o este episodio, pero sí, güey. A mí he tenido muchos podcasts o episodios que me han cambiado la vida y lo veo ahora más que nunca que hay gente que me dice, hey, bro, lo que me dijiste me ayudó mucho y me inspiró o me ayudó a tomar esta decisión o me enseñó lo que se requiere para llegar a donde quiero llegar, porque no había visto ningún latino que quizás había logrado esto. Otra cosa que me ha ayudado y por lo que lo hago es que contar mi historia, ojalá le ayude a gente a entender que es irrelevante si te mereces el éxito o no, o si tú sientes que te lo mereces o no. No importa si te lo mereces o no. Si tú haces las acciones que van a tener resultados, vas a tener esos resultados. O sea, no importa si tú te mereces o no te mereces un six-pack. Si tú te levantas a las 6 de la mañana y comes bien y duermes bien y vas 1 hora y media al gimnasio todos los días y cuidas tu alimentación, vas a tener un six-pack. No importa si te lo mereces o no. Who cares? Es subjetivo si te lo mereces. Entonces, espero que de mi historia tu público entienda que ¿a quién le importa si eres de Chile o de Medellín o de San José o de Tegucigalpa o de Bagdad o de Corea? Si tú haces las mierdas, if you do the work, vas a tener los resultados. No te hace más ni menos ser de donde sea que seamos, pero creo que sí ayuda ver a alguien de nuestra cultura, ver que ya lo ha logrado, tal vez en la comedia, y que eso inspire a otra gente a tomar riesgos en sus mundos o en lo que quieran lograr. Gracias, hermano. No, la verdad que te agradezco muchísimo por haber estado acá con nosotros, por la oportunidad, por creer en este proyecto. Porque, marica, sí se puede. Sí se puede. Gracias, bro. Un gusto, Tigre. Sí, gracias. Gracias. Gracias, bro.